todas, todos y todes. Bueno, ya me presentaron, yo soy Gio y soy parte del equipo de Contrata Trans. También fui cofundador de la Asamblea No Binaria de Buenos Aires y Rosario. Por un lado, quiero agradecer mucho ser parte de este panel, porque me parece muy importante la representación trans en este tipo de discusiones. Me parece que justamente falta muchas veces la visión de las personas trans en todas las discusiones, en especial las discusiones que tienen que ver con las leyes que después nos van a proteger. Entonces, nada, eso, estoy muy agradecido de estar acá. Un dato que mientras estaba haciendo un poco de investigación para esto, que me pareció muy importante, es el dato de la brecha salarial que existe entre hombres y mujeres, que si no me equivoco, las mujeres y las feminidades tienen entre 26 y 28%. 28,4 me dicen acá, menos que los hombres. Y trayendo un poco ese dato a colación, me parece muy importante también recordar que las personas trans, y casi el 90% de las personas trans no tienen trabajos y nunca tuvieron un trabajo formal en su vida. Esto obviamente aseveran un montón de vulnerabilidades hacia nuestra población. Y dentro de esta misma justificación y hablando sobre la gestión menstrual, pensemos en las masculinidades trans y en las personas no binarias que nunca accedieron a un trabajo, que no tienen trabajo formal. Nosotros en un diagnóstico que hicimos en 2021 identificamos que casi el 85% de las masculinidades trans tienen emprendimientos propios por no poder acceder al empleo formal. Entonces, pensando un poco en todas las vulnerabilidades que generan la falta de derechos, también pensar en cómo hacemos para acceder a nuestros derechos menstruales, las personas trans. Cómo hacemos para visibilizar que existimos, que menstruamos, que estamos ahí. Si la menstruación es un tabú para todas las identidades, imaginémonos para una persona que socialmente no debería menstruar directamente. Los hombres trans, por ejemplo, y la masculinidad siempre está vista desde un lado muy biologicista, desde un lado muy de lo que debería ser y lo que no debería ser. Entonces, imaginemos no tener que ocultarlo de todas las personas y no solo de nuestros superiores o esto que decía la ministra antes, de pasarnos toallitas por abajo de la mesa. Yo cuando cursaba la secundaria ya existía la ESI, pero una ESI no implementada, o sea, recién se había aprobado, y recuerdo que directamente no me explicaron qué era la menstruación, no me explicaron cómo funcionaba, qué iba a pasar, qué iba a hacer, yo no sabía ni siquiera cómo era una toallita. Y pienso un poco en qué hacemos con todas las adolescencias que en este momento están en el secundario, que capaz no les dan ESI, porque sabemos que existen un montón de escuelas religiosas, por ejemplo, que no dan ESI, incluso escuelas públicas que a veces no dan ESI, o que no la dan desde una perspectiva transfeminista muchas veces, que no se habla de las corporalidades trans ni de cómo funcionan. Generalmente los cuerpos que nos muestran cuando hablamos de reproducción sexual, por ejemplo, son cuerpos cis. Nadie habla de los cuerpos trans, nadie habla de qué pasa cuando sos un hombre que tiene vulva. ¿Qué pasa en ese momento? No existen recursos muchas veces, no existe información. Y dentro de eso no existen muchas políticas públicas de menstruación para personas trans. Entonces, creo que un poco hablar de toda la vulneración que sufre el colectivo, de las formas en que muchas veces nos olvidamos directamente, de que cuando hablamos de personas gestantes, personas menstruantes, no estamos hablando solo de mujeres cis, sino que estamos hablando de hombres trans, de personas no binarias con vulva, y me parece importante remarcarlo. Sobre todo me parece muy importante que en la ley y lo que yo estuve leyendo es justamente que se utilice la palabra persona menstruante, que no se hable solo de las mujeres. A mí personalmente me pasa mucho esto de pensar, bueno, ¿qué hacemos cuando el acceso a la salud para una persona directamente se le niega? La mayoría de las personas trans no pueden acceder a la salud, no pueden acceder a la educación, no pueden acceder al trabajo, no acceden a ninguno de los derechos que la mayoría de las personas cis dan por sentado. Entonces, ¿qué hacemos entonces con un varón trans que no tiene la facilidad económica para conseguir las cosas que necesita para su menstruación
y no se anima a ir a un hospital porque no se anima a tener que ir y hablar con alguien y decir, che, ¿sabés qué? En realidad soy un varón trans, pero también menstruo. Soy hombre, pero menstruo. Soy una persona trans. Si ya nos cuesta acercarnos a las salitas y a los hospitales para pedir ayuda sobre nuestra salud integral en todos los sentidos, incluso en emergencias, imagínense tener que ir todos los meses a pedir eso, ¿no? Entonces, me parece que un poco mi lugar en esta ponencia es hablar de eso, traer a colación y traer a visibilizar a todos mis compañeros y compañeras que están pasando por esas situaciones, que no tienen el acceso y que no saben qué hacer, no saben a quién pedírselo, porque tampoco existen movimientos que incluyan a las masculinidades abiertamente. Una cosa que una compañera mía decía es: piensen que a las personas trans nos vienen excluyendo toda la vida, de todos lados. Hace 20 años atrás, hace 30 años atrás, una persona trans no se podía sentar a tomar un café en un bar tranquila directamente, porque le echaban, porque le discriminaban, porque no le dejaban ir al baño. Hoy en día sigue sucediendo en menos cantidad porque tenemos leyes que nos defienden, leyes en las que nos podemos respaldar, pero sigue pasando. Entonces, me parece fundamental que hablemos abiertamente sobre las personas trans. Digamos abiertamente, acá estamos incluyendo a personas trans, acá te estamos incluyendo a vos y vos podés venir acá porque te vamos a tratar igual que a todo el mundo. Porque aunque parezca, que a muchos nos parezca obvio tal vez, decir, bueno, sí, yo no voy a excluir a una persona trans si viene a pedir un derecho. Pero las personas trans no sabemos eso. No sabemos quién sos vos, no sabemos qué vas a hacer y qué no vas a hacer. Entonces, tener una política abierta de en este lugar incluimos a las personas trans, en este lugar te tenemos en cuenta, me parece fundamental y me parece muy importante que, bueno, ser parte de esto y poder seguir en la discusión y seguir incorporando a las personas trans en todas las discusiones sobre salud en especial, pero también sobre educación y también sobre trabajo.